Ya estamos de regreso a las noticias, vamos con más información. Tula es una ciudad en el estado de Hidalgo que genera a través de la refinería de Pemex que está instalada en ese lugar, más una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, genera más del 33% de toda la contaminación que se produce en el Valle de México y además la termoeléctrica de Tula es considerada como de las instalaciones más contaminantes a nivel nacional y bueno, pues se ha denunciado incluso que todo este tipo de combustibles que utiliza la refinería y la termoeléctrica de Tula son básicamente los principales precursores de todos los contaminantes y de la nata que luego observamos sobre el Valle de México, que llega por los vientos, traída precisamente de las instalaciones de la refinería en Tula. Voy a platicar esta mañana con Fernanda Ballesteros, ella es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, Organización Civil. ¿Cómo está, Fernanda? Qué gusto saludarle en las noticias. Buenos días. Buenos días, Martín. Un gusto compartir con tu auditorio. Sin duda, ahí hay una responsabilidad implícita tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, pues por toda esta contaminación que ya ha sido denunciada de tiempo atrás por diversas organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente, ¿no? Así es, Martín. Mira, el día de ayer publicamos este estudio, que es un caso de estudio de los efectos ambientales y sociales de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, y son muy graves, ¿no? Como lo comentabas. Más de 300,000 personas son afectadas diariamente por descargas industriales sin tratamientos en el agua de la cuenca de Tula, y también en una serie de podcasts que estamos publicando con testimonios de los pobladores. Ahí nos dicen cómo hay una gran cantidad de enfermedades cancerígenas, dermatológicas, ocasionadas precisamente por los metales pesados que están en estas aguas. COFEPRIS, la autoridad sanitaria, emitió ya una declaración de emergencia sanitaria por la mala calidad del agua, pero Pemex vemos que no reporta ni siquiera que su actividad sea un riesgo para la salud de las comunidades donde opera esta refinería. Y como lo comentabas tú al principio, pues el daño se extiende por el estado de Hidalgo y llega hasta el Valle de México también. En Hidalgo, por ejemplo, el 60% de la morbilidad es ocasionada por infecciones respiratorias y Tula es la mayor generadora de contaminantes de Hidalgo, ¿no? Aporta el 97% del dióxido de azufre y 45% de las partículas PM2.5, según el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Claro. Y también, como decías, llega al Valle de México, ¿no? Toda esta parte de la contaminación se ha calculado, la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ha medido cómo pues la dispersión de esta contaminación representa hasta una quinta parte de la contaminación de la Ciudad de México. Impresionante, Fernanda, sobre todo porque los vientos que soplan de Hidalgo normalmente dirigen toda esta contaminación aquí al centro del país, ¿no? Así es. Y bueno, el propósito de este estudio y de los testimonios y los podcasts que estamos haciendo, pues es visibilizar este problema, ¿no? Estos riesgos y daños ocultos que trae la actividad de Pemex, que definitivamente pues no es nuevo, no es algo que viene pasando desde hace tiempo, pero sí actualmente en el proyecto de gobierno que apuesta por una mayor producción y refinación del petróleo, pues se tienen que considerar estos daños, ¿no? Y vemos cómo ha aumentado de 2018 a 2019, por ejemplo, ha habido un aumento en las emisiones de dióxido de carbono, de azufre, porque también en Tula se está incrementando el combustóleo que se utiliza, ¿no? Que se genera. Caramba. Fernanda, este estudio de México Evalúa ya se le mandó a las autoridades y ¿dónde lo puede consultar la gente?
Sí, invitamos a todos a leer este reporte y a escuchar nuestros podcasts, ¿no? Que va a ser una serie de podcasts, de cuatro podcasts, y queremos sí enviárselo a las autoridades. Ellos ya lo conocen. Correcto. Y pedirle y recordarle, por ejemplo, al Congreso, ¿no? El Congreso juega un papel muy importante en la rendición de cuentas de Pemex como empresa productiva del Estado. Es el encargado de nombrar al comisario que evalúa la labor del Consejo de Administración de Pemex, que es quien debe de tomar las decisiones de la empresa, y pues también es el Congreso el que va a aprobar el presupuesto, claro, y revisar su reporte anual, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que se pongan a trabajar desde ya. Fernanda, muchas gracias por compartir parte de este estudio, y quien lo quiera consultar con mayor amplitud, pues a través de la página de México Evalúa, ahí se puede tener acceso a este estudio que se dio a conocer hace apenas unas horas, precisamente esta misma semana. Así es, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Y mire, 50 años ha cumplido ya esta planta de Pemex allá en Tula, Hidalgo. 50 años en donde no ha habido mayor inversión, donde los equipos son obsoletos, el mantenimiento ha dejado mucho que desear y lamentablemente la contaminación que genera, repito, 33% de la contaminación del Valle de México la produce solamente esta planta de Petróleos Mexicanos, junto con la termoeléctrica que depende de la Comisión Federal de Electricidad.